Bueno chicos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de C++, en el cual vamos a ver los bucles anidados. Para explicar esta clase o esta temática de bucles anidados, vamos a hacer uso del bucle for. Pero esto no quiere decir que no se puedan anidar otros tipos de bucle, como el bucle while, el bucle do while, que ya lo hemos utilizado. Eso no quiere decir que esos bucles no se puedan anidar. Claro que sí se pueden, sino que el bucle for se presta más para explicar este tema y para que ustedes lo comprendan de una manera más sencilla. Bucles for anidados. En algunos casos se hace necesario de utilizar bucles anidados, es decir, en este caso, incluir un bucle for dentro de otro bucle for. Esto para llevar procesos que necesiten que se repitan un número determinado de veces y que además lleven un control adicional cada vez que termine el segundo ciclo o el segundo bucle. Entonces, teniendo en cuenta este pequeño concepto, vamos a ver un pequeño ejemplo para que comprendamos lo que hemos visto aquí teóricamente. Así que situémonos en nuestro editor de código Visual Studio Code. Bueno, ya dentro de Visual Studio Code vamos a desarrollar este ejemplo sencillo para explicarles el funcionamiento de los bucles for anidados. Entonces, el ejemplo tiene como enunciado desarrollar en código C++ una escalera de asteriscos. La altura de la escalera debemos ingresarla por teclado, es decir, que si nosotros ingresamos por teclado el número 4, la escalera debe tener esta forma. Primero debe aparecer un asterisco, luego deben aparecer dos asteriscos, luego deben aparecer tres asteriscos y por último deben aparecer cuatro asteriscos, que es el límite de la escalera, porque así se lo estamos indicando por teclado. Si ingresamos un número mayor, pues la escalera debe ser más larga y de más altura. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a desarrollar el código necesario para darle solución a este ejercicio. Así que situémonos dentro de la función main y empecemos a desarrollar el código. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear la variable que va a almacenar la respuesta del usuario, es decir, la altura de la escalera. Entonces a esta variable de tipo de dato entero la voy a llamar altura. Luego de la declaración de la variable altura, vamos a pedir al usuario que ingrese la altura de la escalera. Entonces vamos a colocar el mensaje, ingrese la altura para la escalera. Cerramos con punto y coma y la respuesta del usuario la guardamos en la variable altura. Ahora nos vamos a crear un bucle for, el cual su variable contadora i la vamos a inicializar en 1. Va a tener como condición que i sea menor o igual a altura y que i se aumente de 1 en 1. Abrimos y cerramos llaves y dentro de las llaves vamos a colocar las instrucciones que va a contener ese bucle for. Entonces vamos a colocar ahora otro bucle for, es decir, aquí entra ya el concepto de bucles anidados, porque en este caso estamos anidando un bucle for dentro de otro bucle for. Entonces al bucle for que está dentro del bucle for padre, que es el que contiene el bucle for que estamos anidando, lo vamos a llamar bucle for hijo. Entonces a su variable contadora, y en este caso la he llamado j, la vamos a inicializar en 1 y va a tener como condición que j sea menor o igual a i. Entonces aumentamos j de 1 en 1, abrimos y cerramos llaves y dentro de las instrucciones del bucle for hijo vamos a colocar un code que va a mostrar como mensaje el asterisco. Cerramos con punto y coma y al finalizar las instrucciones del bucle for padre vamos a colocar un estatuto de salida code para que nos realice un salto de línea, es decir, que cuando el bucle for hijo
termine de dar sus vueltas o sus iteraciones y después que muestre los asteriscos que tenga que mostrar, que nos realice el salto de línea para que en la próxima vuelta pueda mostrar los asteriscos que debe de mostrar también. Entonces, con estas instrucciones hemos completado el código para la solución del ejemplo. Ahora vamos a explicarlo línea por línea y con un valor de ejemplo. Suponiendo que ejecutamos el programa entra a ejecutar esta línea primeramente, que es la declaración de la variable altura, que posteriormente nos va a servir para almacenar la respuesta del usuario. Entonces termina de ejecutar esta declaración, pasa a la siguiente línea, que es un estatuto de salida code mostrando un mensaje por consola para que el usuario ingrese la altura de la escalera. Entonces se muestra el mensaje, el usuario va a ingresar por teclado su respuesta, en este caso vamos a suponer que el usuario ingresa el número 4, ese número 4 se va a almacenar en la variable altura, y eso quiere decir que altura en esta línea tiene en su interior el número 4. Entonces termina de ejecutar la entrada de datos, entra a ejecutar el bucle for, evalúa el valor inicial de su variable contadora i, en este caso la hemos inicializado en 1, pasa a evaluar la condición que si i, que en este momento vale 1, es menor o igual a altura. ¿Y a qué equivale altura? Altura equivale al número 4, que es el número que ingresó el usuario por teclado. Entonces, que 1 sea menor o igual a 4. Como 1, si es menor o igual a 4, la condición se cumple y nos permite ingresar o nos permite ejecutar las instrucciones del bucle for. Entonces, en las instrucciones de este bucle for, que es el bucle for principal, nos vamos a encontrar con este otro bucle for. Entonces, el programa va a entrar a ejecutar este bucle for hijo, va a evaluar el valor inicial de su variable contadora, en este caso j, que es igual a 1, y va a evaluar su condición, que si j, que en este caso equivale a 1, es menor o igual a i. ¿Y a qué equivale i en esta vuelta? I equivale también a 1. Entonces, como 1, si es menor o igual a 1, la condición del bucle se cumple y entra a ejecutar las instrucciones del bucle for hijo, encontrándose con este estatuto de salida code, que lo que tiene o lo que va a mostrar por consola o por mensaje es un asterisco. Entonces, en esta primera vuelta mostramos el primer asterisco. Ya se muestra el primer asterisco. Llega al final de las instrucciones del bucle for hijo, aumenta a j en 1, ya j no vale 1 sino que vale 2, y nuevamente evalúa la condición, en este caso que si j, que vale 2, es menor o igual a i, que vale 1. Entonces, como la condición no se cumple, el bucle se deja de repetir porque 2 no es menor o igual a 1, se sale del bucle y entra a ejecutar este code que se encuentra en las instrucciones finales del bucle for principal. Entonces realiza el salto de línea, es decir, muestra el asterisco, es como si presionáramos Enter, y al presionar Enter nos va a permitir ingresar los dos asteriscos que vienen a continuación. Entonces llega al final de las instrucciones del bucle for padre, porque ya ejecutó esta última instrucción, aumenta a i en 1, ya i no vale 1 sino que vale 2, y como 2, si es menor o igual a 4, el bucle vuelve a ejecutar sus instrucciones porque la condición se cumplió. Entonces entra en el for, evalúa el valor inicial de su variable contadora j, en este caso también es 1, porque es como si se volviera o se ejecutara mejor por primera vez el bucle. Entonces j vale 1, que es el valor inicial. Ahora evalúa la condición que si 1, que es el valor de j, es menor o igual a 2, que es el valor actual de i. Entonces, como 1, si es menor o igual a 2, entra a ejecutar las instrucciones del bucle for hijo. Entonces, imprime por consola un asterisco. Vamos a colocar el asterisco de la vuelta anterior y el asterisco que estamos imprimiendo a continuación. Entonces, termina de ejecutar esa instrucción
llega al final de las instrucciones del bucle for hijo, aumenta a j en 1, ya j no vale 1 sino que vale 2, y evalúa nuevamente la condición del bucle, que si 2, que es el valor actual de j, es menor o igual a 2, que es el valor actual de i. Como la condición vuelve y se cumple, entra a ejecutar de nuevo este estatuto de salida code, imprimiendo por consola otro asterisco. Entonces, al lado del asterisco de la vuelta anterior, vamos a colocar el asterisco de esta vuelta. Vamos a borrarlo para que quede un poquito más alineado. Ok, queda un poquito más alineado. Y de nuevo, llega al final de las instrucciones. Lógicamente, luego de ejecutar esta, aumenta a j en 1. Ya j no vale 2, sino que vale 3. Y evalúa nuevamente la condición, que si 3 es menor o igual a 2. Como 3 no es menor o igual a 2, la condición del bucle no se cumple y se deja de repetir. Entonces se sale del bucle, ejecuta esta instrucción, que es la que le sigue después del bucle, realiza el salto de línea, es decir, es como si presionáramos Enter para que en la próxima vuelta se impriman los asteriscos que se tengan que colocar. Entonces realiza el salto de línea, llega al final de las instrucciones del bucle for padre, aumenta a i en 1, ya i no vale 2, sino que vale 3. Entonces, como 3, si es menor o igual a 4, el bucle vuelve a ejecutar las instrucciones que tiene en su interior. Entonces, entra de nuevo al bucle for hijo, evalúa el valor inicial de la variable contadora j, en este caso también es 1, y como 1, si es menor o igual a 3, que es el valor actual de i, la condición del bucle se cumple y entra a ejecutar esta instrucción. Entonces va a imprimir el primer asterisco de esta iteración. Vamos a mostrar los asteriscos de las iteraciones del bucle for principal. Este sería el de la primera iteración, de la segunda iteración, y este sería el primer asterisco de la iteración del bucle for hijo. Entonces termina de ejecutar o imprimir ese asterisco, llega al final del bucle for hijo, aumenta j en 1, ya j no vale 1 sino que vale 2. Entonces se evalúa nuevamente la condición, que si 2 es menor o igual a 3. Como la condición se cumple, vuelve y imprime por consola otro asterisco. Entonces coloca otro asterisco. Ya imprime el segundo asterisco de esta iteración, de la iteración principal. Llega al final de las instrucciones del bucle for hijo nuevamente, aumenta j en 1. Ya j no vale 2, sino que vale 3. Y como 3, si es menor o igual a 3, vuelve e imprime por consola otro asterisco, es decir, ejecuta esta instrucción. Entonces vuelve e imprime otro asterisco, ya se imprime el tercer asterisco, y nuevamente llega al final de las instrucciones del bucle for hijo, aumenta j en 1, ya j no vale 3, sino que vale 4, y como 4 no es menor o igual a 3, se sale del bucle for hijo, ya impreso los tres asteriscos, ejecuta la instrucción que viene a continuación del bucle for, que es el salto de línea correspondiente. Entonces termina de imprimir los tres asteriscos y realiza el salto de línea para que en la siguiente iteración se puedan mostrar los asteriscos restantes. Entonces llega al final de las instrucciones del bucle for hijo, del bucle for padre, disculpen, aumenta a i en 1, ya i no vale 3, sino que vale 4. Y como 4, si es menor o igual a 4, el bucle vuelve y se repite, ejecuta de nuevo sus instrucciones, entrando de nuevo al bucle for hijo, evalúa el valor inicial de j, que es 1, evalúa la condición del bucle, que si 1 es menor o igual a 4, que es el valor actual de i. Entonces, como la condición se cumple, entra a ejecutar el code que tiene dentro del bucle for. Entonces muestra el asterisco. Vamos a colocar los asteriscos de las iteraciones anteriores.
ya llevamos estos asteriscos y ahora estamos mostrando el asterisco de la primera iteración del bucle for hijo. Entonces llega al final de las instrucciones, aumenta a j en 1, ya j no vale 1 sino que vale 2, evalúa nuevamente la condición que si j, que es 2, es menor o igual a 4. Como la condición se cumple, vuelve y ejecuta este code imprimiendo otro asterisco. Entonces coloco otro asterisco al lado del asterisco que se imprimió en la iteración anterior. Vamos a colocarlo. Se colocó el segundo asterisco. Llega al final del bucle for hijo nuevamente, aumenta j en 1, ya j no vale 2 sino que vale 3. Entonces como 3, si es menor o igual a 4, vuelve e imprime esta instrucción. Es decir, va a imprimir el tercer asterisco junto con los otros dos de las iteraciones anteriores. Entonces ya llevamos 3 asteriscos. Entonces llega nuevamente al final del bucle for hijo, aumenta j en 1, ya j no vale 3 sino que vale 4. Y como 4 si es menor o igual a 4, vuelve e imprime el asterisco que hace falta, es decir, e imprime el último asterisco. Y ya se imprimen los 4 asteriscos que tienen que tener en la última vuelta. Entonces se imprimen los 4 asteriscos, llega al final de las instrucciones del bucle for hijo, aumenta j en 1, ya j no vale 4 sino que vale 5. Y como 5 no es menor o igual a 4, se sale del bucle for hijo y sigue ejecutando las instrucciones que siguen a continuación de este. Se realiza el salto de línea, llega al final de las instrucciones del bucle for padre, aumenta ahí en 1, y ahí no vale 4 sino que vale 5. Y como 5 no es menor o igual a 4, la condición del bucle for padre o del principal no se cumple, se deja de repetir y se termina el programa, porque a continuación de este no existen más instrucciones. Entonces espero que se haya entendido al máximo la explicación. Vamos a ejecutar el programa para ver que efectivamente funciona. Vamos a ejecutar el programa. Esperamos a que compile y ejecute. Nos está pidiendo la altura para la escalera. Vamos a colocar el número 4. Y vemos que nos muestra los asteriscos correspondientes de acuerdo al valor que ingresó el usuario por teclado, que es el número 4. Entonces, en la primera iteración muestra un asterisco, en la segunda muestra 2 asteriscos, en la tercera muestra 3 asteriscos y en la cuarta muestra 4 asteriscos. Es decir, que a medida que van avanzando las iteraciones, se va aumentando el número de asteriscos en 1. Entonces, si colocamos un número más grande, lógicamente se tiene que mostrar una escalera de mayor altura con más asteriscos. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Vamos a colocar un número mayor. Esperamos a que compile y ejecute nuevamente. Vamos a colocar ahora, por ejemplo, el número 20. Vamos a colocar el número 20. Y vemos que nos muestra una escalera con mayor altura y con mayor número de asteriscos. Se va aumentando a medida de las iteraciones el número de asteriscos hasta que llegue a el valor de 20. Bueno muchachos, espero que con este pequeño ejemplo se comprenda el funcionamiento de los bucles anidados, en este caso de los bucles for anidados. Pero eso no quiere decir que no se pueden anidar otros tipos de bucle como el bucle while y el bucle do while. Bueno muchachos, hemos llegado al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, por favor regálame un like y suscríbete si no estás suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso sigas apoyando este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.